Bienvenidos a Creada por, el programa de Fuera de Series, en el que hablamos un ratito con los creadores de nuestras series y programas favoritos. Yo soy Juan Francisco Bellón y tengo el gran placer de tener aquí a Laura León, Jacobo Delgado y Pablo Bartolomé, creadores de La Academia, la primera producción de Sony Pictures en España junto a Brutal Media y disponible desde el pasado 2 de abril en Prime Video y 3Cat de TV3. Pablo, Laura, Jacobo, bienvenidos, enhorabuena por la serie y muchísimas gracias por cedernos estos minutos. A ti. Gracias. Laura, ¿de dónde surge la idea y cuál es el propósito que habéis tenido con la serie? Bueno, la idea surge de la necesidad de contar un tema que creíamos que no estaba muy visto en el mundo del audiovisual, que es contar la historia de el fútbol el fútbol base. Una academia de chicos y de chicas, futbolistas jóvenes, cómo tienen unos sueños a los que se tienen que intentar conseguir, enfrentarse a ellos, los obstáculos que tienen que vencer. Básicamente nuestra necesidad era esa, de contar la vida de unos chicos jóvenes, en la que el fútbol es, digamos, la excusa para hablar de los sueños, de los sueños de la adolescencia, de cómo se intentan conseguir y cómo fracasas o triunfas. Sí, a pesar de éxitos importantes como Ted Lasso, aquí quizá un poquito menos, hay pocas series enfocadas ya no en el mundo del fútbol, sino en el deporte en general. Jacobo, ¿cómo de complicado es traspasar un deporte como el fútbol a un lenguaje audiovisual más complejo que el suyo propio? Claro, una de las primeras dificultades que nos planteamos es que el deporte y sobre todo el fútbol, tú cuando ves fútbol en televisión lo ves a través de 25 cámaras desde todos los ángulos con una calidad brutal, ¿no? Entonces, replicar eso en una serie es complicado y de hecho no es nuestro objetivo, porque lo que queremos es contar lo que hay detrás de eso, ¿no? Pero o sea, las historias humanas que hay tras el deporte, ¿no? Pero cuando les vemos jugar tiene que quedar, digamos, bien, ¿no? Y eso, bueno, pues es una labor complicada que requirió de muchos días de rodaje para el fútbol que se ve en la serie, ¿no? Pero creo que es fundamental, pues eso, el tener claro que el fútbol es el fondo, es un poco la excusa que nos sirve para contar dramas universales, que al final son los que abordan la serie. Sí, uno de los grandes temas precisamente que vemos es el de la salud mental, manifestado sobre todo a través de la psicóloga del equipo. ¿Creéis que es algo que la chavalada tiene como mucho más integrado y es más natural jugar con ello en la serie, ya que es, bueno, al menos mi sensación es que es una serie enfocada más a un público más adolescente que el de mi rango de edad, por ejemplo? Ujú. Pues la verdad es que no podemos, generacionalmente no podemos responder a eso, desgraciadamente. Pero sí que creo que está más en la conversación, ¿no? Que hay una cosa de la adolescencia, de hablar de uno mismo y de sí mismo, que está más en la conversación y además el mundo del deporte de alta competición y del fútbol lo propicia, ¿no? Porque como que deja muchos cadáveres, ¿no? El éxito, vemos solo la punta del iceberg, pero por debajo hay mucha gente que no llega y sobre eso se construye el éxito también, ¿no? Nos interesaba reflejarlo también y creo, bueno, la salud mental es un pretexto, ¿no? Para hablar de ello. Sí, yo por añadir, creo que ahora que hablamos de generaciones, ¿no? Efectivamente, esta serie nos ha hecho acercarnos mucho a esta generación joven, a la que ya no pertenecemos, y nos ha resultado gratamente, o nos ha sorprendido gratamente por varios motivos, ¿no? Uno es el de la salud mental. Bueno, pues si nosotros recordamos nuestra época de chavales, de la edad que tienen nuestros personajes, pues era un tema bastante prohibido, ¿no? Un tema tabú. Y ahora, bueno, pues se habla con cierta apertura. No digo que no sea problemático, por supuesto que lo es, pero hay una mentalidad más abierta, ¿no? También con otro tema que supongo que saldrá ahora, que es el de la homosexualidad y la homofobia en el fútbol. El mensaje que nos llega a nosotros como creadores es esperanzador, ¿no? Porque reflejamos una realidad que existe, la de la homofobia, pero viendo la serie con gente de esa edad, o incluso hablando con los actores de esa edad, de 16, 17, 18 años, digamos que les costaba entender ciertas cosas, ¿no? Porque es una generación que tiene mucho más asumido, pues, mucho más asumida la diversidad, ¿no?
y los actores en concreto que vienen pues del ámbito de la actuación, que es más liberal que el del fútbol, pues a alguno le costaba un poco entender esta realidad que en el fútbol sí que existe, ¿no? El fútbol es como que la sociedad ha avanzado mucho desde que nosotros éramos chavales y desde mucho antes, por supuesto, pero el fútbol como que se ha quedado ahí, ¿no? Sí, Sí, hay de como una hecho a mí me... limpieza, perdón, hay como una limpieza en la mirada, ¿no? Que no tenemos nosotros, que eso es, la verdad es que sí que es muy reseñable. O sea, como nos sorprendía mucho cómo hay ciertos obstáculos que nosotros entendemos que de los personajes tienen y que realmente tienen, porque el mundo del fútbol, como ha dicho Jacobo, los impone, pero que desde el otro lado no se ve como tal. Y hay otro tema, por ejemplo, con el que, bueno, sin dejar el lado de la homosexualidad, es que, claro, yo siempre tengo en la cabeza de que llegué a ver ciertos titulares, incluso insinuación que Cristiano Ronaldo en algún momento y periódicos siempre extranjeros, aquí estaba prohibidísimo hablar de estas cosas, algo que sigue chocando a día de hoy en el siglo XXI. Sí, bueno, Otro tema que... Sí, no, sí. no, sí, sí, sí. Sí. Eh, Otro tema que quizá a mí me toca más es el mundo de los padres, que tratáis también mucho en la serie. Yo vengo de una generación, y seguramente vosotros también, en el que los padres te daban una palmadita en la espalda y estaban todo el día trabajando, y aquí lo que vemos es igual todo lo contrario, demasiado implicados también dentro y que tampoco acaba con esa obsesión y más dentro del fútbol. Me acuerdo de chaval entrenar el equipo de fútbol de mi hermano en algún momento que necesitaron ayuda y lo peor eran los padres. Sí, pues es un tipo de padres, además, que yo creo que justo en estos entornos, ¿no? Se da mucho, ¿no? Son los padres que se proyectan en los hijos, ¿no? Y que quieren conseguir o que sus hijos consigan lo que a ellos les hubiera gustado. Eso en el plano, digamos, más, digamos, idealista o más tal, y también en el plano económico, que hay muchos padres que realmente piensan que tienen a un Messi que les va a hacer ricos a la familia. O sea, no es que sean todos para nada, quiero decir, no es algo que a lo mejor lo tengan ellos, lo digan, se lo digan a sí mismos de esa manera, ¿no? Pero es verdad que se mueven ya unos dineros a unas ciertas edades que, bueno, que hace que los chicos estén sometidos a la presión externa, además de sus padres, más añadida, digamos, a la de ya el hecho de triunfar o no triunfar, es saber que puedes o no puedes decepcionarlo porque tus padres tienen en ti unas expectativas que no son lógicas a la edad de las que estamos hablando, ¿no? Que son niños que entran con 11 años a ser casi profesionales de un sector. Durante todo el proceso de documentación que hicimos de investigación con clubes y profesionales de este mundillo, todo el mundo tenía como el mismo discurso con respecto a los padres. Puede ser muy bueno, o sea, lo mejor que le puede pasar a un chaval es tener unos padres que acompañan al chico y le potencian, pero era común encontrar bastantes personalidades muy tóxicas y muy destructivas. Claro, no es que todos los padres para nada de todos estos chicos se comporten de la misma manera, muchos simplemente se limitan, digamos, a dejar que los hijos luchen por su sueño, ¿eh? También hay padres así, no son todos iguales. Pero sí es verdad que es un tipo de entorno que hace que sea frecuente ese tipo de paternidad un poquito más tóxica. Sí, desde este punto de vista nos ayudaba bastante, bueno, la decisión que tomamos de empezar cada capítulo con un prólogo de la infancia de nuestros personajes, ¿no? Para marcar, bueno, pues que sí, son niños, siguen siendo niños, tienen 16, 17 años y ya están tomando decisiones de adulto, ¿no? Viven una presión brutal. Cuando fuimos a varias academias de fútbol reales, bueno, era alucinante, a pesar de que yo creo que las cosas han mejorado mucho con respecto a los años 80, 90 ahora, pero aún así, aunque están atendidos psicológicamente y demás, la presión que soportan es impresionante, ¿no? Y son chavales que hace nada eran niños, ¿no? Como los que Estaban salen. jugando en la calle. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, nos interesaba mostrar esa parte, ¿no? Que bueno, que son niños soportando una presión alucinante. Claro, que son cosas que no les corresponden por la edad, que están Claro. sometiendo a una presión, a unas decisiones, a unas elecciones vitales que no les corresponde, que deberían estar en otra situación y de repente están pensando que pues ya estoy tirando mi vida por la borda porque no puedo subir al primer equipo o porque me he lesionado o porque no valgo. Claro,
que un chaval de 16 años tenga este discurso de no valgo para algo es como un poco complicado, ¿no? Es como, bueno, por suerte ahora hay muchos departamentos de psicología que acompañan y por eso el personaje de Tony que introdujimos, claro. Vemos en la serie también, hablabais de clubs, cómo nuestros protagonistas se enfrentan a equipos reales como el Europa y el Hospitalet. ¿En algún momento se barajó que el equipo protagonista fuera el Barça y la Masía o se descartó desde un principio? Bueno, Pues, era una posibilidad que había, ¿no? sí. Pero bueno, desde muy pronto se optó por un equipo ficticio porque, entre otras cosas, yo creo que nos permitía tener mucha más libertad a la hora de contar historias, ¿no? Si el equipo, digamos, de nuestros protagonistas hubiera sido un equipo real, pues digamos que la serie sería bastante más institucional de lo que es, ¿no? Y nos habría permitido contar igual otras cosas, pero no las que hemos contado, algunas de ellas, ¿no? Si Sí, hubierais estado creativamente, obligados. desde luego, es más inspirador que no que sea un equipo ficticio, sí, más estimulante, digamos. Imagino cláusulas tipo de que Joan Laporta hubiera tenido que Claro, salir echándose una botella de cava por encima y cosas así. claro. Sí, además es Eh, que lo bueno de todo esto es que la analogía es sencilla. O sea, en el momento en que tú ubicas una situación, una cosa como la academia en una ciudad como la que es, aunque no se mencione, todo el mundo todo el mundo está pensando en lo mismo, en el elefante de la habitación, sin ser tú el que lo mencionas. Entonces, bueno, mira. sí, ¿creéis también que sin el auge en los últimos años del fútbol femenino habría sido una serie mucho más difícil de hacer? Seguro que sí. Mira, haciendo la serie había dos temas, y perdona que vuelvo a otro, ahora hablo del fútbol femenino, dos temas que pensábamos, bueno, cuando se estrene la serie, porque claro, esto lo escribimos hace tiempo ya, no sabemos si nos va a alcanzar la realidad. Uno es el de la homosexualidad y la homofobia en el fútbol, la salida del armario de algún futbolista top, eso no ha sucedido, pero sí que nos sorprendió mucho todo el caso Rubiales, ¿no? Nosotros ya habíamos entregado guiones hacía bastante tiempo, se había rodado ya, y de pronto cuando estalló todo esto es que hay pasos que casi calcamos, bueno, que la realidad calca Nos de calcó nuestra a serie, ¿no? nosotros. Sí que es verdad que nosotros tomamos como referencia la carta de las 15, la famosa carta de las 15 jugadoras de la selección que enviaron bueno, como ya Es el sabrás, germen de todo es el aquello. germen, ¿no? Es un email a la federación pidiendo mejoras y la federación, lejos de escucharlas, de hablar con ellas, lo que hizo fue filtrar a los medios eso para darle el mensaje de que era una panda de niñatas que no se merecían mayor atención, ¿no? Todo eso nos sirvió, bueno, nos inspiró para crear la trama principal del equipo femenino y la verdad es que, insisto, los pasos que dimos en la ficción, luego vimos que en la vida real se pasaba casi por los mismos hitos, ¿no? Claro, el fútbol y te da como que te permite hablar de ciertos temas que el fútbol masculino, o sin este auge, o sin esta de repente conciencia general sobre la problemática que hay en torno a esa situación, no te lo hubiera permitido. Entonces sí que nos ha ayudado. Bueno, la verdad es que ha sido bastante gratificante por nuestra parte. Sí, nos ha dado pie a hablar de cosas como el machismo, que en el fútbol es muy, 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 muy evidente, ¿no? Y entonces es muy enriquecedor, sobre todo para pues, por lo que dices tú, por el público adolescente. Claro, si con esta serie conseguimos que algunos de nuestros personajes sean referente de esa audiencia que decías tú, que seguramente es mucho más adolescente de lo que somos nosotros, pues bienvenido sea, ¿no? Tanto desde la trama de la homofobia como del machismo, como de otras muchas. Bueno, pues es una serie que nuestro afán no es lanzar un mensaje, nuestro afán es, bueno, crear una serie digamos que entretenga, que los personajes sean de carne y hueso, que los conflictos sean interiores, pero si además conseguimos o se consigue que alguno de nuestros personajes o situaciones genere un ejemplo a seguir o en el que fijarse por espectadores jóvenes que están en construcción de su vida, pues será un objetivo doble, ¿no? Conseguido con la serie. Sí, porque
¿Cómo de difícil es ponerse a la hora de escribir en pensar en personajes tan jóvenes? Que claro, ya peinamos canas a alguno y vosotros me parece que estoy más o menos en mi quinta. ¿Cómo de complicado es? Porque yo suelto palabras y mi mujer se ríe de mí, no quiero Sí. imaginar más Eso joven. pasa mucho. Bueno, en realidad es que la problemática adolescente es como bastante aspiracional y entonces es bastante fácil, en el sentido de hablar sobre los temas a los que con los que se relacionan. De hecho, precisamente volvemos a lo que hablábamos. Hablar sobre cuestiones de adolescentes nos permiten tener una laxitud de hablar ciertos temas que en nuestra generación no se hablan. La salud mental, la diversidad, la homosexualidad, todo este tipo de cosas es mucho más sencillo y es más, hay una limpieza en la mirada de estos chavales mucho, mucho mayor que en nuestra mirada. Entonces, claro, en el fondo esto, en realidad, lo que parece una complejidad es un alivio, es como una facilidad, es una puerta abierta, ¿no?, a tratar ciertos temas. Luego sí que es verdad que hay cierta brecha generacional entre, bueno, nosotros y los protagonistas, la edad de los protagonistas de la serie, ¿no? Bueno, pero es parte de nuestro trabajo bucear en ello a través de referencias personales. Yo, por ejemplo, tengo, bueno, ya son cosas personales, ¿no? Pero tengo sobrinos en esas edades y he recurrido mucho a ellos, ¿no? Tanto para la manera de hablar, el diálogo puro, como la manera de pensar, ¿no? Porque es verdad que esta generación pues tiene, aunque tenga los mismos problemas de que al final es atemporal que un adolescente de 15 años pues tenga que construir su vida y tenga que construir su identidad. Pero el momento que se vive ahora no tiene mucho que ver con el que vivíamos nosotros hace 30 años cuando teníamos esa edad, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es importante conocer esa realidad y a nosotros nos sirve, a mí personalmente, como aprendizaje, ¿no? Y como Sí. resetear un poco, Sí. ¿no? Reseteas de pronto y bueno, Es una ves serie, una nueva perspectiva. es una serie que te rejuvenece, es escribir, ¿no? Sí, sí, sí. De todas formas, parte del equipo tenemos una mochila de trabajo con series adolescentes que venimos de HIT y también era un poco, además HIT era también una convocación educativa, ¿no? Que era además hablar problemáticas concretas de adolescencia. Entonces, bueno, hemos recogido un poco ese testigo. Y a la hora de hacer el casting, que es una serie muy coral, ¿cómo de complicado ha sido dar con estos chavales? Porque además de saber actuar, tienen que o saber o por lo menos parecer que saben jugar al fútbol. Sí, la verdad es que es alucinante, ¿no? Cuando los ves en pantalla, te crees que de verdad, bueno, personas como Jairo o Adrián son verdaderos ases del balón. Bueno, pues yo creo que fue una labor ardua de dirección de casting que le llevó tiempo, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que en pantalla nos ha sorprendido muchísimo, ¿eh? No dábamos un duro y ha sido increíble porque Sí, de hecho, es que no puede ser que, o sea, no hecho al principio, no sé si vas a contar eso tú, Laura. no. Que al Sí, principio sí. teníamos como, Nos asustaban. claro, teníamos como ideas, a ver, vamos a proponer cómo hablar del fútbol sin ver fútbol porque nunca va a poder rodarse bien, como ha señalado Jacobo al principio. Y sin embargo, luego nos hemos encontrado que el casting es, o sea, te lo crees, que son gente que parece que juega al fútbol de verdad, que son profesionales o que están en el camino de ser profesionales. Sí, luego os quería preguntar porque es la primera producción que Sony Pictures hace en España. Pero además, si no me equivoco, coproduciendo con Prime y Televisión de Cataluña, ha sido muy complicado trabajar a tres bandas, habéis tenido libertad total. Nada. No. Ha sido bastante cómodo y no hemos notado para nada ningún tipo de dificultad, no. Es En más, yo absoluto. creo que ha sido, bueno, por la experiencia que tenemos, bastante sencillo Sí. trabajar con ellos y considero que hemos tenido la suerte, en este caso, de crear la primera serie que Sony produce en español, ¿no? Y en España. Y sí, la experiencia ha sido buenísima. Sí. Vale, y bueno, todavía no quedan un par de preguntas. ¿Qué os ha faltado que os hubiera gustado incluir que se os ha quedado fuera de la serie? Hostia. Pues fíjate, no me lo había planteado.
Pero bueno, esperemos que si la serie tiene éxito y hay una segunda temporada, plantearnos esa pregunta y, y responderla en los nuevos capítulos. Bueno, hablando de éxito, a ver si no me equivoco, ha estado en número 1, o todavía hoy no lo he mirado, sigue en número 1 en Prime Video. ¿Os esperabais que la serie tuviera tanto éxito? Porque además, como se estrena también semana a semana aquí en Cataluña, ¿cómo lleváis esto? Pues es que siempre estás a la expectativa. O sea, la fórmula del éxito no la tenemos ninguno porque estarás harto de oírlo, porque si no todos haríamos éxitos. Entonces, bueno, nosotros sí que nos gustaba cuando la escribíamos, nos gustó luego el resultado, teníamos al menos la satisfacción de que era una serie que para nuestro gusto estaba muy bien, porque eso no siempre pasa. Y en este caso yo creo que estábamos todos muy contentos con lo que veíamos según nos iban llegando los capítulos. Y bueno, el haber tenido esta acogida por parte del público, pues ha sido fantástico, pero no una sorpresa, pero ya te digo, es que siempre estás a la expectativa, nunca estás 100% seguro de lo que va a funcionar, de por qué, porque además depende de tantos factores ajenos a la calidad o a la oportunidad, entonces pues bueno, estamos muy contentos. Sí, la serie lleva poco tiempo, lleva una semana y de momento la acogida ha sido buenísima. Bueno, pues hay que ver cómo sigue esto, ¿no? Esperemos que bien y Seguro, bueno, seguro que sí. nosotros Seguro que sí. muy contentos, orgullosos, satisfechos. La entrevista está siendo un auténtico placer, pero antes de terminar nos gusta preguntar a nuestros invitados qué es lo último que estáis o que habéis visto y que os haya gustado, ya sean series, películas o novelas. Empiezo yo. Teatro. ¿Empieza tú? Pues mira, justo es que lo hemos hablado. Yo he visto hace poco una película que se llama I, de Yuri, de los años 80, que escribe Larry Cohen, que me ha sorprendido muchísimo porque, bueno, son estas películas que se hacen desde lugares que no te esperas con un mogollón de ingenio. En novedad Valenciaga estoy viendo ahora mismo, que me gusta mucho. Puan en el cine, que la recomiendo muchísimo. No sé. Bueno, yo estoy leyendo un libro que me está gustando mucho, cuyo título no me acuerdo, me vas a tener que ayudar, Laura, el de Alana Portero. Sí. Maravilloso. Ay, sí, que habla. Pero todo el mundo sabe cuál es, ¿no? La mala costumbre. Vale. Exacto. Sí, lo tengo descargado en el Kindle y todo. Pero no te vas a arrepentir. Es un libro estupendo, no lo he terminado maravilla. todavía. Estoy en la infancia de la protagonista, que habla de una persona que vive en los años 80 en el duro barrio de San Blas, y que es una persona que ha cambiado de sexo, digamos, ¿no? Y bueno, pues cómo era la dura vida allí, lo cuenta con una poética maravillosa. Es estupendo. Y yo he descubierto una serie que desgraciadamente está cancelada, pero que había oído y nunca me había puesto a verla, que es Nuestra bandera significa muerte, que me parece una maravilla, la recomiendo 100%. O sea, aparte totalmente sorprendente, me ha sorprendido, me esperaba una cosa y me ha dado otra, la recomiendo, es una serie preciosa, diría. Y luego un cómic que recomiendo mucho, que es Mónica de Daniel Close, que es otra maravilla. Y que los recomiendo fervientemente. Y que no he mencionado Nos vemos en otra vida, la serie de los cabezudos. Sí. Es maravillosa. Sí. Seguramente sea la segunda mejor serie del año, porque la primera. Sí. Pues Laura León, Jacobo Delgado y Pablo Bartolomé, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer hablar de la Academia con vosotros. El placer es nuestro. Así es. Muchas gracias. Y a vosotros, querida audiencia, ved la Academia, si no la habéis hecho ya, una serie muy pegada al siglo XXI, perfecta para disfrutar con los adolescentes y preadolescentes de la casa. Pasaros por fueradeseries.com y por nuestra tienda, fueradeseries.com/tienda, donde seguro que tenemos algo que os gusta. Muchas gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera. Muchas gracias.